Me gustaría comenzar la primera pregunta para romper un poco el hielo y es si Rommel tiene merecida esa fama de mejor general de la Segunda Guerra Mundial y de dónde le viene. No sé si puedes dar un par de pinceladas para que todo el mundo pues tenga claro por qué se tiene este concepto sobre él tan elevado. Bueno, o sea, primero que yo no soy quien para dar como otorgar ahí de este es el mejor general o el peor general, ¿no? Una cosa, las guerras cuanto más modernas son, más hombres tiene a su cargo un general y más factores influyen en un conflicto para que al final sea determinante la actuación de un general, ¿no? Es decir, es más difícil ser buen general en un conflicto global, como la Segunda Guerra Mundial, o la primera, en una guerra total, en la que influyen muchísimos factores industriales, de producción, guerra de masas, psicología, etcétera, etcétera, que en una guerra antigua, ¿no? Es decir, César podía controlar hasta cierto punto a sus legiones. Napoleón ya empieza a no poder controlar totalmente a sus ejércitos y desde luego en la Segunda Guerra Mundial ningún general está, digamos, tan en la cúspide como para poder controlar todos los factores. Dicho esto, Rommel, que como tú has dicho es un general conocidísimo, incluso gente que no es aficionada ni siquiera a la historia militar ni a la historia ha oído hablar de Rommel. Rommel ha sido uno de los personajes de la Segunda Guerra Mundial más rodeados de mito, de leyenda, ¿no? Curiosamente, además, es rodeado de mito y de leyenda tanto por sus rivales como por sus partidarios. Por ejemplo, en Rommel tenemos, de hecho, como igual que en una cebolla, tres capas de mitologización del personaje. La primera de ellas, creada ya expresamente por la propaganda nacionalsocialista durante la época, por el propio Goebbels, con el que Rommel tenía una gran amistad. Bueno, de hecho, Goebbels se convierte en uno de sus protectores, que es la del general, un general efectivo, general nacionalsocialista, un general que no es aristocrático, sino que es un general de los principios nuevos del régimen y todo esto, ¿no? Es como lo presenta la propaganda nacionalsocialista, un general invencible, un general de Panzer, de un arma innovadora que los alemanes hacen gala de manejar mejor que sus enemigos. Luego está la propaganda de los escritores e historiadores británicos, especialmente, prácticamente enamorados de la personalidad de Rommel inmediatamente después de la guerra, que son, por ejemplo, Desmond Young, que escribe una biografía de Rommel en 1950, que está cautivado por Rommel. Él había caído prisionero de Rommel en África y tiene un breve conocimiento de Rommel en persona, ¿no? Y luego está digamos, la leyenda que crea la Alemania Federal, el ejército de la Alemania Federal, y que está conectado también con la idea que los británicos presentan de Rommel, ¿no? Los británicos presentan a Rommel como un adversario invencible, irreductible. Bueno, invencible no, porque lo vencen ellos, ¿no? Pero irreductible, un adversario muy difícil, porque claro, cuanta mayor calidad tenga el adversario, mejor se puede explicar pues algunas castañas, algunas derrotas que Rommel les propina, ¿no? Y luego, los mismos británicos contribuirán a hacer de Rommel un general bueno, un general opuesto al régimen nazi. Cuidado, Rommel se opone al régimen nazi al final, ¿eh? Se opone a Hitler. Pero ellos, digamos, ponen en tela de juicio la imagen de un Rommel, del Rommel nacionalsocialista que había presentado la propaganda, ¿no? ¿Y por qué? Por motivos políticos. Es decir, cuando vamos a hablar en otro programa, por ejemplo, del juicio de un tribunal militar británico a Manstein, ¿no? En Hamburgo. Entonces, en ese mismo momento empieza a articularse como un intento, digamos, de tener un general alemán bueno, porque Manstein está implicado en los crímenes de guerra de la Wehrmacht en suelo ruso, del genocidio contra los judíos y tal, ¿no? Y Rommel, como ha estado en un territorio en África del Norte donde aparentemente ahí no ha sufrido la población civil, no ha habido represalias, a los prisioneros se les ha tratado bien y tal, es el personaje ideal. Y además es víctima del nazismo, es obligado a suicidarse,
por Hitler, etcétera, etcétera. Es un personaje ideal para representar, en cierta manera, una Wehrmacht limpia, una Wehrmacht buena, y que el Bundeswehr, el ejército de la República Federal Alemana, que va a ser integrado en la OTAN y va a luchar contra el Pacto de Varsovia en caso de que haya lucha, pues puede adoptar, ¿no? Y de hecho aún sigue así, porque el cuartel de la Bundeswehr, ahora del ejército alemán, ¿no?, más grande que existe, es un cuartel que se llama Erwin Rommel, ¿no? Y se hablaba, la verdad es que ahora no lo sé, si el aeropuerto internacional de Stuttgart iba a llamarse aeropuerto Rommel. En todo caso, digamos, Rommel presenta esa imagen, una imagen positiva de la Wehrmacht, ¿no? De algo a lo que los admiradores, digamos, de un ejército alemán no relacionado con el nazismo pueden atarse.